El estruendo de los platos estrellándose contra el suelo de mosaico resonó por toda la cafetería, el rincón poblano, como el rugido de una bestia herida. Era las 11:30 de una mañana cualquiera de martes, en el corazón de la colonia Roma Norte, Ciudad de México, cuando 5 jóvenes decidieron convertir ese lugar familiar en el escenario de una crueldad que marcaría para siempre la vida de una estudiante excepcional. Sofía Ramírez, de 19 años, solo había venido a desayunar sus tradicionales chilaquiles verdes antes de su clase de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su silla de ruedas no la definía. Era una joven brillante, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una determinación férrea forjada por años de adversidad. Pero en ese momento, con el rostro ardiendo de humillación y lágrimas rodando por sus mejillas, se sentía más vulnerable que nunca. Los 5 agresores acababan de derribar intencionalmente su desayuno, y las risas crueles llenaban el aire matutino como cuchillos invisibles. Lo que no sabían era que a 30 kilómetros de distancia, en las instalaciones del heroico colegio militar, un hombre con 25 años de carrera castrense estaba a punto de recibir la llamada telefónica que cambiaría el destino de todos los presentes en esa cafetería. General Alejandro Ramírez Mendoza, reconocido por su temple inquebrantable y su código de honor intachable, no tenía la menor idea de que su hija adoptiva estaba viviendo la peor humillación de su vida a escasos kilómetros de su despacho. En menos de 20 minutos, la palabra consecuencia adquiriría un significado completamente nuevo para esos 5 jóvenes que creían que la impunidad era su derecho de nacimiento. Pero antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. La cafetería El Rincón Poblano había sido el santuario de Sofía Ramírez durante sus 3 años de carrera en Derecho. Ubicada en la bulliciosa avenida Álvaro Obregón, entre las calles de Orizaba y Córdoba, el establecimiento familiar era famoso por sus auténticos desayunos poblanos y el trato cálido de doña Carmen Herrera, la propietaria de 62 años que manejaba el lugar con mano firme, pero corazón maternal. Esa mañana de marzo, Sofía había llegado más temprano de lo habitual. Tenía un examen crucial de Derecho Constitucional por la tarde y necesitaba repasar sus apuntes en silencio. Con su acostumbrado orden meticuloso, había elegido la mesa del rincón junto a la ventana que daba vista al constante movimiento de la Roma Norte, acompañada de sus chilaquiles verdes, café de olla y pan dulce recién horneado. A los 19 años, Sofía cargaba en sus hombros una madurez que pocas personas de su edad poseían. Huérfana desde los 10 años tras un devastador sismo que destruyó su casa natal en Puebla, fue adoptada por el general Alejandro Ramírez y su esposa Elena, después de que el mismo militar participara en las labores de rescate. El terremoto le había arrebatado a sus padres biológicos y la movilidad de sus piernas, pero jamás logró quebrantar su espíritu indomable. Al contrario, esa tragedia había alimentado su determinación de convertirse en abogada especializada en derechos humanos. Quería defender a quienes no tenían voz, proteger a los vulnerables y asegurar que la justicia no fuera un privilegio exclusivo de los poderosos. Sus profesores la describían como una estudiante excepcional, con una capacidad analítica extraordinaria y una pasión por la equidad que inspiraba a sus compañeros de clase. El ambiente tranquilo de la cafetería se quebró abruptamente cuando 5 jóvenes irrumpieron con risas estridentes y voces deliberadamente altas. Rodrigo Sandoval, el líder indiscutible del grupo, era hijo del influyente empresario inmobiliario Gustavo Sandoval, dueño de Medio Polanco y conocido por sus conexiones políticas turbias. A los 20 años,
Ya había acumulado un historial preocupante de incidentes violentos, siempre encubiertos por el dinero paterno y las influencias familiares. Sus cómplices compartían el mismo pedigrí de privilegio tóxico: Sebastián Morales, hijo de un magistrado de la Suprema Corte; Diego Fernández, vástago de una dinastía de políticos priistas; Carlos Méndez, heredero de una cadena de medios de comunicación; y Andrés Vega, cuyo padre controlaba varios sindicatos importantes. Todos estudiantes de universidades privadas prestigiosas, todos acostumbrados a que el dinero y las conexiones familiares borraran cualquier rastro de sus fechorías. Se instalaron ruidosamente en la mesa adyacente a Sofía, sus conversaciones repletas de referencias a fiestas exclusivas, viajes a Europa y los autos deportivos que conducían impunemente por las calles capitalinas. Llevaban ropa de diseñador, relojes que costaban más que el salario anual de una familia promedio, y esa arrogancia distintiva de quienes nunca han enfrentado consecuencias reales por sus actos. Doña Carmen los observaba desde la barra con creciente incomodidad. En sus 40 años manejando negocios familiares, había desarrollado un instinto infalible para detectar problemas, y estos 5 jóvenes irradiaban una energía peligrosa que ponía en alerta todos sus sentidos maternales. Sofía, concentrada en sus libros de texto y códigos legales, intentaba ignorar el bullicio creciente, pero pronto sería imposible escapar de la atención maliciosa que se cernía sobre ella como una tormenta amenazante. Los comentarios comenzaron como murmullos apenas audibles, pero cargados de veneno. Rodrigo había notado a Sofía desde el momento en que entraron, y su expresión había cambiado gradualmente de indiferencia a algo más siniestro. Para él, las personas diferentes representaban entretenimiento fácil, blancos perfectos para demostrar su supuesta superioridad ante sus seguidores. «Miren nada más», susurró con voz lo suficientemente alta para que Sofía escuchara. «Qué lástima tan joven y ya». Hizo un gesto despectivo hacia las piernas inmóviles de la estudiante. Sebastián soltó una risita nerviosa, mientras Diego agregaba: «Debe ser difícil conseguir novio así, ¿verdad?». Las palabras golpearon a Sofía como puñetazos invisibles, pero mantuvo la compostura, apretando el bolígrafo con fuerza mientras trataba de concentrarse en sus apuntes sobre garantías individuales. Doña Carmen, que había estado limpiando vasos detrás del mostrador, se acercó con paso firme y expresión severa. «Jovencitos, les voy a pedir que moderen su volumen. Hay gente estudiando aquí». Su voz tenía esa autoridad maternal que había disciplinado a generaciones de clientes traviesos, pero Rodrigo la miró con desprecio burlón. «Tranquila, señora, no estamos molestando a nadie», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo conversamos entre amigos». Sus compañeros asintieron con gestos exagerados de inocencia fingida, pero sus miradas seguían fijas en Sofía como depredadores acechando a su presa. La tensión en el aire se volvió palpable. Otros comensales comenzaron a notar el ambiente hostil y algunos intercambiaron miradas preocupadas, pero nadie se atrevía a intervenir directamente. Sofía sintió que su corazón comenzaba a acelerar, reconociendo las señales de peligro que había aprendido a identificar a lo largo de años de enfrentar prejuicios y crueldad casual. Rodrigo interpretó el silencio de Sofía como una invitación a intensificar su ataque psicológico. Se levantó teatralmente de su asiento, seguido por sus compinches como una manada de hienas siguiendo al líder. «Oye, guapa», dijo acercándose peligrosamente a la mesa de estudio, «¿no vas a saludarnos? No es educado ignorar a los vecinos». Sofía levantó la vista de sus libros, sus ojos cafés brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Por favor, déjenme estudiar en paz, no les he hecho nada». Su voz se mantuvo firme a pesar del temblor interior que amenazaba con traicionarla.
Había enfrentado situaciones similares antes, pero algo en la actitud de estos jóvenes le resultaba más amenazante que los comentarios casuales a los que estaba acostumbrada. ¡Ay, qué carácter!, exclamó Carlos con falso asombro. ¿Estudias qué? Medicina, para curarte a ti misma. La risa cruel que siguió a su comentario resonó por toda la cafetería como cristales rompiéndose. Sebastián, animado por la reacción de sus amigos, añadió: «Debe ser difícil tomar apuntes cuando ni siquiera puedes». Hizo un gesto obsceno, simulando caminar con los dedos. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se las tragó con fiereza. Había prometido a su padre adoptivo que nunca permitiría que los ignorantes la vieran llorar, que siempre mantendría la dignidad que él le había enseñado. «Estudio Derecho», respondió con voz clara, «especialización en derechos humanos y protección a víctimas de abuso». La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para Rodrigo, quien encontró en ellas una nueva fuente de diversión cruel. ¿Derechos humanos para defender a otros como tú? Su tono se volvió más agresivo, más personal. ¡Qué noble causa defender a los incompletos! Lo que siguió superó todos los límites de la decencia humana. Diego, envalentonado por las risas de sus compañeros, se acercó por detrás de la silla de ruedas de Sofía y comenzó a empujarla ligeramente hacia adelante y hacia atrás, como si fuera un juguete. «¡Miren! ¡Un carrito de supermercado que habla!», gritó mientras los otros estallaban en carcajadas histéricas. Sofía se aferró a los brazos de su silla, intentando mantener el equilibrio mientras su corazón se desbocaba de terror. «¡Paren! ¡Déjenme en paz!». Su grito desesperado solo sirvió para alimentar la sed de crueldad de los agresores. Andrés, no queriendo quedarse atrás en el espectáculo de humillación, tomó el plato de chilaquiles de Sofía y lo arrojó deliberadamente al suelo. «¡Ups! Se me resbaló», dijo con sarcasmo venenoso mientras pisoteaba la comida esparcida. «Igual no creo que puedas bajar a recogerlo, ¿verdad?». Los fragmentos de cerámica y los restos de salsa verde se esparcieron por el piso de mosaico como evidencia de una violencia que iba mucho más allá de lo físico. Carlos, enardecido por la atención y las risas, decidió tomar fotografías con su teléfono celular. «Esto va a quedar increíble en Instagram», declaró mientras enfocaba el rostro lloroso de Sofía. «¡Viva la inclusión! Todos iguales», dictó las etiquetas mientras grababa video de la humillación sistemática. Doña Carmen había visto suficiente. Se acercó con paso decidido, blandiendo una cuchara de madera como si fuera un arma. «Ya estuvo bueno. Fuera de mi establecimiento ahora mismo o llamo a la policía». Pero Rodrigo la interceptó con una sonrisa helada que revelaba la verdadera naturaleza de su maldad calculada. «Señora», dijo con voz peligrosamente suave, «mi papá es Gustavo Sandoval. ¿Conoce las Torres Sandoval en Polanco? ¿Los centros comerciales Sandoval en toda la ciudad? Una llamada suya y este cuchitril se convierte en estacionamiento mañana mismo». El silencio que siguió a la amenaza de Rodrigo fue ensordecedor. Doña Carmen retrocedió con los ojos llenos de lágrimas de impotencia y rabia, sabiendo que las palabras del joven no eran vanas. Había visto cómo el dinero y las influencias protegían a los poderosos mientras aplastaban a los humildes. Los otros comensales desviaron la mirada, algunos levantándose discretamente para abandonar el lugar antes de verse involucrados. Sofía, completamente rodeada y humillada públicamente, sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sus libros estaban esparcidos por el suelo, mezclados con los restos de su desayuno. Su ropa estaba manchada de salsa y café. Pero lo que más le dolía era la sensación de total indefensión, de estar completamente sola ante la crueldad sistemática de estos depredadores sociales.
Con manos temblorosas, logró extraer su teléfono celular del bolso que colgaba de su silla. Sabía que solo había una persona en el mundo que podría ayudarla, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Sus dedos marcaron el número que conocía de memoria, el mismo que había marcado en innumerables ocasiones durante sus años de crecimiento. El número directo del despacho del general Alejandro Ramírez Mendoza. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Al tercer timbre, la voz familiar y autoritaria respondió: «Despacho del general Ramírez». Pero cuando Sofía intentó hablar, solo salió un sollozo ahogado que contenía años de dolor, miedo y desesperación acumulados. «Papá», logró susurrar entre lágrimas, «necesito ayuda. Cafetería El Rincón Poblano, Roma Norte». Del otro lado de la línea, el general experimentó algo que no había sentido en 25 años de servicio militar: terror puro al escuchar el sufrimiento de su hija. La llamada permanecía activa y a través del teléfono podía escuchar claramente las risas crueles, los comentarios despectivos y el llanto desgarrador de Sofía. «No cuelgues, mija», dijo con voz controlada pero cargada de una furia que haría temblar montañas. «Papá ya va». En su despacho del heroico colegio militar, el general Alejandro Ramírez Mendoza se transformó instantáneamente. Durante 25 años había enfrentado narcotraficantes, terroristas y enemigos de la patria, pero nunca había sentido una rabia tan pura, tan justificada como la que ahora corría por sus venas como lava ardiente. Su hija, su pequeña guerrera que había sobrevivido terremotos y adversidades inimaginables, estaba siendo torturada por cobardes que se escondían detrás del dinero de sus padres. Sin colgar la llamada, activó el protocolo de emergencia que había desarrollado años atrás para situaciones de crisis familiar. «Sargento Primero López», rugió por el intercomunicador, «reúna inmediatamente al escuadrón Alfa. Vehículos tácticos, uniforme de combate urbano. Salimos en 3 minutos hacia la colonia Roma Norte. Situación código rojo familiar». El sargento López, veterano de múltiples operativos, reconoció inmediatamente el tono de voz de su superior. En los cuarteles se decía que el general tenía 2 modos: el profesional calculado y el padre protector implacable. Cuando se activaba el segundo, era mejor no estar en el bando equivocado. «Entendido, mi general». «Armamento reglamentario». «Completo», respondió Ramírez, mientras se colocaba su uniforme de campaña con movimientos precisos y mecánicos. «Y sargento, que traigan las esposas reglamentarias». A través del teléfono, que mantenía en altavoz sobre su escritorio, seguía escuchando la tortura psicológica que sufría Sofía. Cada risa cruel de los agresores se grababa en su memoria como evidencia para el Tribunal de Justicia que estaba a punto de convocar. Sus 30 años de entrenamiento militar le habían enseñado a controlar sus emociones, pero también le habían dado las herramientas para canalizar su furia de manera letal y efectiva. Mientras bajaba las escaleras del cuartel con paso militar impecable, el general hizo cálculos mentales. 20 minutos de trayecto, 5 jóvenes agresores, múltiples testigos. La operación requería precisión quirúrgica y control absoluto. No era momento para la brutalidad ciega, sino para la aplicación metódica de la justicia militar aplicada a civiles que habían olvidado las consecuencias de sus actos. El convoy militar que salió del heroico colegio militar parecía sacado de una película de acción, pero la realidad era mucho más seria que cualquier ficción cinematográfica. 3 vehículos tácticos, Sedena, atravesaron las calles de la Ciudad de México con la precisión de una operación de alto riesgo. Una motocicleta militar abriendo paso, el vehículo blindado del general en el centro y una camioneta táctica con el escuadrón Alfa cerrando la formación. Los ciudadanos que observaban el despliegue desde las aceras se apartaban instintivamente, reconociendo que se trataba de algo mucho más serio que un simple patrullaje rutinario.
El general Alejandro Ramírez iba en el asiento del conductor de su vehículo oficial, algo inusual que indicaba la naturaleza personal de esta misión. Sus manos, curtidas por décadas de servicio, se aferraban al volante con la misma determinación con que había empuñado armas en defensa de la patria. A través de la radio militar, coordinaba los movimientos con eficiencia letal. Unidad 2. Bloqueen la salida posterior de la cafetería. Unidad 3. Perímetro de seguridad en la avenida principal. Nadie entra ni sale del objetivo hasta nueva orden. Su voz tenía esa calma aterradora que solo los militares veteranos pueden lograr cuando están a punto de entrar en combate. El sargento López, quien conocía al general desde hacía 15 años, nunca lo había visto tan concentrado, tan peligrosamente tranquilo. «Mi general», transmitió por radio. «¿Protocolo de detención?» La respuesta llegó cargada de hielo. «Protocolo de neutralización de amenaza a civil protegido. Estos muchachitos van a aprender qué significa enfrentar las Fuerzas Armadas mexicanas cuando atacan a nuestros ciudadanos vulnerables». Mientras el convoy avanzaba por insurgentes hacia la Roma Norte, el general mantenía el teléfono conectado, escuchando cada palabra de humillación que sufría su hija. Cada insulto se convertía en evidencia, cada risa cruel en combustible para la maquinaria de justicia que estaba a punto de descargarse sobre 5 jóvenes que nunca habían enfrentado consecuencias reales por sus actos de sadismo social. En la cafetería El Rincón Poblano, la situación había degenerado hasta convertirse en una exhibición pública de sadismo. Rodrigo y sus cómplices habían perdido completamente el control, embriagados por su sensación de poder absoluto e impunidad total. Habían formado un círculo alrededor de Sofía, quien permanecía en el centro como una gladiadora desarmada, enfrentando a bestias hambrientas de sangre. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», dijo Rodrigo mientras grababa con su teléfono. «Que puedes estudiar derecho toda la vida, pero nunca vas a poder defenderte a ti misma. ¿De qué sirve conocer las leyes si no puedes ni pararte para enfrentar a quien te las quebranta?» Sus palabras destilaban una maldad calculada que iba mucho más allá de la crueldad juvenil. Era una demostración sistemática de poder destinada a quebrar completamente el espíritu de su víctima. Sofía, con el rostro surcado por lágrimas pero manteniendo su teléfono conectado como última línea de vida, respondió con voz quebrada pero firme. «Las leyes protegen a los débiles de los cobardes como ustedes, y mi padre me enseñó que la justicia siempre llega, aunque se tome su tiempo». Sus palabras provocaron nuevas explosiones de risa burlona. tu papá», se mofó Diego. «¿Qué va a hacer tu papá? ¿Venir en su silla de ruedas también?». La crueldad de sus palabras cortó el aire como navajas, pero Sofía mantuvo su teléfono en alto, asegurándose de que cada palabra quedara grabada en la memoria de quien la escuchaba del otro lado de la línea. Fue entonces cuando el primer rugido de motores militares comenzó a resonar por la avenida Álvaro Obregón. Al principio era apenas un murmullo distante, pero gradualmente se intensificó hasta convertirse en un rugido amenazante que parecía emerger de las entrañas mismas de la tierra. Los comensales restantes comenzaron a mirar hacia la ventana con curiosidad creciente, mientras los 5 agresores continuaban su espectáculo de humillación, completamente ajenos a la tormenta que se acercaba a velocidad supersónica. El rugido de los motores se había convertido en un estruendo que hacía vibrar los cristales de la cafetería. Por la avenida Álvaro Obregón apareció primero la motocicleta militar, sus luces de emergencia cortando el aire matutino como rayos láser azules y rojos. Detrás, el imponente vehículo blindado del general, seguido por la camioneta táctica del Escuadrón Alfa. Era un despliegue militar que la tranquila Roma Norte no había visto jamás.
Los vehículos se detuvieron frente a la cafetería con precisión militar perfecta. Las puertas se abrieron simultáneamente y de ellas descendieron 8 soldados en uniforme de combate urbano, armados y con la disciplina férrea que solo años de entrenamiento militar pueden forjar. Se dispersaron inmediatamente, bloqueando todas las salidas del establecimiento con la eficiencia de una operación antiterrorista. Rodrigo y sus compañeros finalmente dejaron de reír. A través de los cristales veían un despliegue de poder real, no el poder ficticio que creían poseer gracias al dinero de sus padres. ¿Qué carajo está pasando?, murmuró Sebastián con la voz temblorosa mientras observaba cómo los soldados tomaban posiciones tácticas alrededor del edificio. Entonces, del vehículo blindado principal descendió el general Alejandro Ramírez Mendoza. Incluso a distancia su presencia era absolutamente intimidante. 1,85 m de altura, complexión atlética forjada por décadas de entrenamiento militar, uniforme impecable con condecoraciones que brillaban al sol matutino, y en sus ojos una frialdad que helaba la sangre en las venas. Sofía, al verlo a través de la ventana, sintió por primera vez en esa terrible mañana que no estaba sola. «Papá», susurró al teléfono que aún mantenía en la mano. Su voz se quebró, pero esta vez no de dolor sino de alivio absoluto. Los 5 agresores siguieron su mirada hacia la ventana y por primera vez en sus vidas privilegiadas conocieron el verdadero significado de la palabra miedo. Cuando el general Alejandro Ramírez Mendoza cruzó la puerta de cristal de El Rincón Poblano, el silencio que se instaló en la cafetería fue tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado de los corazones de todos los presentes. Su presencia llenaba completamente el espacio, no por su tamaño físico, sino por la autoridad absoluta que emanaba de cada poro de su ser militar. Sus ojos barrieron metódicamente el establecimiento, registrando cada detalle como un escáner láser. Los platos rotos esparcidos por el suelo, los libros de Sofía húmedos y maltratados, las lágrimas en el rostro de su hija, y finalmente los 5 jóvenes que ahora parecían haberse encogido hasta convertirse en versiones patéticas de sí mismos. Durante 30 segundos que parecieron eternos, no dijo una sola palabra. Caminó lentamente hasta donde se encontraba Sofía, sus botas militares resonando contra el piso de mosaico como martillazos de un juez implacable. Se arrodilló junto a la silla de ruedas de su hija y con una ternura que contrastaba dramáticamente con su apariencia intimidante, comenzó a secar las lágrimas de su rostro con un pañuelo militar inmaculado. «Mija», dijo en voz baja pero suficientemente clara para que todos escucharan, «papá está aquí. Ya no llores más. Los cobardes que te lastimaron van a conocer lo que significa enfrentar las consecuencias de sus actos». Su voz tenía esa calma aterradora que solo los guerreros veteranos pueden lograr cuando están conteniendo una furia que podría mover montañas. Rodrigo, en un último intento desesperado por mantener su fachada de arrogancia, carraspeó para llamar la atención. «Disculpe, señor, creo que hay un malentendido aquí». Pero las palabras murieron en su garganta cuando los ojos del general se clavaron en él con una intensidad que lo hizo sentir completamente desnudo, como si pudiera ver directamente a través de su alma podrida y encontrar cada una de sus fechorías pasadas, catalogadas y archivadas para el juicio final. El general se incorporó lentamente, toda su altura imponente revelándose gradualmente como una montaña que emerge de la niebla. Cuando alcanzó su estatura completa, los 5 agresores tuvieron que levantar la vista para mirarlo a los ojos, una posición que los hacía sentir como niños traviesos, enfrentando a un gigante vengador. Sus 30 años de experiencia militar le habían enseñado que la intimidación psicológica era mucho más efectiva que la violencia física. «¿Ustedes son los valientes que atacan a una estudiante indefensa?»,
Preguntó con voz controlada, cada palabra medida y cargada de desprecio absoluto. No era realmente una pregunta, sino una sentencia judicial pronunciada por un tribunal de guerra. ¿Se sienten orgullosos de su hazaña? ¿Se sienten como hombres después de hacer llorar a una joven que solo quería estudiar en paz? Diego intentó responder con voz temblorosa. Señor, nosotros no hicimos nada malo, solo estábamos bromeando. El puño del general se estrelló contra la mesa más cercana con tal fuerza que varios vasos saltaron y se quebraron. El estruendo resonó por toda la cafetería como un disparo de advertencia. ¡Silencio!, rugió con una voz que había comandado batallones en operaciones de alto riesgo. «¡Sargento López!», llamó sin apartar la mirada de los 5 jóvenes aterrorizados. Inmediatamente, un militar veterano con cara de pocos amigos entró al establecimiento y se cuadró frente a su superior. «Quiero los nombres completos, direcciones, números telefónicos de los padres y toda la información personal de estos individuos. También revise sus teléfonos celulares y confisque cualquier material que hayan grabado de mi hija». Carlos, en un arranque de desesperación, intentó protestar. «Eso es ilegal. No pueden revisar nuestros teléfonos sin una orden judicial». La risa que salió de la garganta del general no tenía nada de humor. Era el sonido que hace un predador antes de saltar sobre su presa. «¿Ilegal? ¿Me hablas de legalidad después de cometer los delitos de discriminación por discapacidad, acoso, intimidación y daños a propiedad privada? Mi hija estudia Derecho, muchachito. Yo conozco perfectamente los códigos penal y militar. Vamos a conocernos mejor», declaró el general, mientras el sargento López comenzaba a revisar las identificaciones de los 5 agresores con eficiencia militar. «Rodrigo Sandoval Herrera, hijo de Gustavo Sandoval», leyó en voz alta. «Curioso, tu padre debe varios contratos de construcción al gobierno federal y tiene 3 investigaciones abiertas en la Procuraduría General de la República por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico». El rostro de Rodrigo se descompuso completamente. Esa información no era pública, y el hecho de que un general del ejército la conociera significaba que su familia estaba en la mira de las autoridades federales. El general continuó su exposición implacable. «Sebastián Morales Vázquez, tu papá el magistrado, tiene un expediente muy interesante en asuntos internos por tráfico de influencias y venta de sentencias». Sebastián comenzó a temblar visiblemente. Su padre le había prometido siempre que sus conexiones los protegerían de cualquier problema, pero claramente no había considerado enfrentarse al poder militar federal. «Diego Fernández Castillo», continuó el general, «tu abuelo, el ex gobernador, tiene órdenes de aprehensión pendientes por peculado y enriquecimiento ilícito. Carlos Méndez Torres, los medios de comunicación de tu familia están siendo investigados por evasión fiscal y manipulación informativa». Cada revelación caía como una bomba sobre los jóvenes, quienes habían construido su identidad alrededor del poder económico y político de sus familias. El general había hecho su tarea, y en los archivos militares de inteligencia tenía información que podría destruir cada uno de sus imperios familiares. Y finalmente, Andrés Vega Solís, los sindicatos de tu padre están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Quieren que haga algunas llamadas?, preguntó el general con una sonrisa que helaba la sangre. «Tengo línea directa con el fiscal general, con el secretario de la Defensa y con el presidente de la República. Una sola conversación y sus familias pasarán de ser intocables a ser los principales objetivos de todas las dependencias federales de investigación. Pero antes de arruinar para siempre la vida de sus familias», continuó el general con voz pausada y calculada, «van a reparar el daño que le causaron a mi hija. Van a limpiar cada fragmento de plato que quebraron,
Van a pagar cada peso de los daños causados y van a pedirle perdón de rodillas a Sofía por su comportamiento de animales salvajes. Andrés, el último en ser identificado, intentó una defensa desesperada. Señor, nosotros podemos pagar todos los daños, podemos compensar económicamente todo el problema. No es necesario hacer esto tan público. Sus palabras revelaban la mentalidad típica de los privilegiados, creer que el dinero puede borrar cualquier transgresión moral. El general se acercó hasta quedar a centímetros del rostro del joven. ¿Crees que el dolor de mi hija se paga con dinero? ¿Crees que las lágrimas que derramó por su humillación tienen precio? ¿Crees que años de terapia psicológica para superar este trauma se arreglan con un cheque? Su voz subió gradualmente hasta convertirse en un rugido que hizo temblar las ventanas. Sargento López ordenó sin apartar la mirada intimidante de los 5 agresores: comuníquese con la Procuraduría General y solicite que envíen agentes especializados en delitos contra personas con discapacidad. También contacte a los medios de comunicación nacionales. Esta historia va a ser conocida por todo México como ejemplo de lo que pasa cuando se ataca a nuestros ciudadanos más vulnerables. Rodrigo cayó de rodillas, literalmente colapsando bajo el peso de las consecuencias que nunca había imaginado enfrentar. Por favor, señor, mi papá no puede enterarse de esto. Me va a desheredar. Mi vida se va a arruinar. Sus lágrimas eran genuinas, pero nacían del terror al castigo, no del arrepentimiento por el daño causado. Tu vida ya está arruinada, respondió el general con frialdad absoluta. La arruinaste tú mismo en el momento en que decidiste atacar a una joven inocente para demostrar tu superioridad imaginaria. Ahora vas a aprender que en México las Fuerzas Armadas protegemos a los débiles de los abusadores como ustedes. El sargento López regresó con una cámara de video profesional y equipos de grabación que utilizaban para documentar operativos militares. Mi general, equipos de documentación listos y contacto establecido con Procuraduría General y medios nacionales. Los agentes llegarán en 15 minutos para el proceso legal formal. Su reporte fue entregado con la precisión militar característica, pero se notaba en sus ojos que incluso él, veterano de múltiples operaciones, estaba impresionado por la crueldad que habían presenciado. Perfecto, respondió el general. Ahora estos 5 individuos van a confesar públicamente sus delitos y van a explicar exactamente qué hicieron y por qué lo hicieron. Esta confesión será enviada a todas las universidades del país como ejemplo de lo que no se debe hacer y servirá como evidencia en los procesos penales que se van a iniciar contra ellos. Sebastián intentó negociar. Señor, si confesamos, ¿nos van a reducir los cargos? ¿Podemos llegar a un acuerdo? Su mentalidad seguía funcionando con la lógica del privilegio, creyendo que hasta en los tribunales se podía negociar y comprar la justicia. No había comprendido aún que estaba enfrentando un tipo de justicia completamente diferente. No hay negociación, declaró el general con finalidad absoluta. Van a confesar porque es lo correcto, no porque les convenga. Van a asumir responsabilidad completa por sus actos, porque eso es lo que hacen las personas decentes cuando cometen errores, y van a enfrentar todas las consecuencias legales, porque eso es lo que pasa en un Estado de derecho. Uno por uno, frente a la cámara, con lágrimas de terror y vergüenza, los 5 agresores confesaron sus delitos. Describieron detalladamente cómo habían humillado a Sofía, cómo habían destruido sus pertenencias, cómo habían grabado su sufrimiento para burlarse posteriormente y cómo habían amenazado a doña Carmen para silenciarla. Cada palabra quedó registrada como evidencia irrefutable de su culpabilidad. Ahora, dijo el general cuando terminaron las confesiones, van a limpiar todo el desastre que hicieron con sus propias manos.
Van a recoger cada fragmento, van a trapear cada mancha, y van a dejar este lugar mejor de como lo encontraron. Y mientras lo hacen, van a reflexionar sobre el tipo de personas en las que se habían convertido. Lobo, ver a 5 jóvenes de familias poderosas arrodillados en el piso de mosaico, recogiendo fragmentos de platos rotos y limpiando los restos de comida que ellos mismos habían esparcido, era un espectáculo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Sus ropas de diseñador se manchaban con salsa verde y café. Sus manos manicuradas se ensuciaban con los desperdicios de su propia crueldad, y sus rostros reflejaban una humillación que por primera vez en sus vidas no podían evitar con dinero o influencias. Rodrigo sollozaba mientras recogía los pedazos de cerámica, cortándose los dedos en el proceso. La sangre se mezclaba con las lágrimas en una imagen que el general grababa meticulosamente. ¿Duele?, preguntó con voz neutral. «Duele más que las palabras crueles que le dijeron a mi hija. Duele más que ver a una joven llorar porque la están humillando por su discapacidad». Diego vomitó de los nervios mientras trapeaba el piso. Su estómago no podía soportar la tensión de enfrentar consecuencias reales por primera vez en su vida privilegiada. Carlos temblaba incontrolablemente. Sus manos no podían sostener el trapo de limpieza debido al shock de ver su mundo de impunidad desmoronarse completamente. Sofía observaba la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía una satisfacción natural al ver que sus agresores enfrentaban justicia. Por otro lado, su naturaleza compasiva se dolía al ver a otros seres humanos en estado de colapso emocional total. «Papá», dijo suavemente, «creo que ya aprendieron la lección». El general se acercó a su hija y le acarició el cabello con ternura paternal. «Mija, el perdón es una virtud hermosa, pero la justicia es una necesidad social. Estos muchachos han estado causando daño durante años, protegidos por el dinero de sus papás. Si no enfrentan consecuencias reales ahora, seguirán lastimando a otras personas inocentes». Cuando terminaron la limpieza, los 5 agresores permanecieron arrodillados, esperando instrucciones como soldados derrotados. Sus uniformes de privilegio habían sido reemplazados por ropas sucias y lágrimas de vergüenza genuina. Por primera vez en sus vidas, habían trabajado físicamente para reparar el daño que habían causado, y la experiencia había sido más transformadora que años de educación privilegiada. El rugido de sirenas de la Procuraduría General se escuchó acercándose por la avenida Álvaro Obregón, seguido por las unidades móviles de varios medios de comunicación nacionales que habían recibido el aviso de una historia extraordinaria desarrollándose en tiempo real. El general había cumplido su amenaza. El caso se había vuelto nacional en menos de 2 horas. Los agentes especializados en delitos contra personas con discapacidad entraron a la cafetería con eficiencia profesional, dirigidos por la licenciada Patricia Moreno, una fiscal reconocida por su dureza contra crímenes de odio y discriminación. «General Ramírez», saludó con respeto militar, «tenemos las confesiones grabadas y múltiples testimonios. Este caso será prioritario en nuestro departamento». Los periodistas, mantenidos a distancia prudente por los soldados, comenzaron a transmitir en vivo la historia que ya se estaba convirtiendo en tendencia nacional en redes sociales. Justicia para Sofía comenzó a circular por todo México, acompañada de debates sobre privilegio, impunidad y la protección de personas con discapacidad. Rodrigo, al ver las cámaras de televisión, experimentó una nueva oleada de terror. «Por favor, no pueden mostrar esto en televisión. Mi reputación quedará arruinada para siempre». Su súplica desesperada solo sirvió para confirmar que su única preocupación seguía siendo su imagen pública, no el daño que había causado a Sofía. «Tu reputación ya está arruinada», respondió la fiscal Moreno mientras revisaba las evidencias. «Y con razón.
Lo que hicieron constituye múltiples delitos federales: discriminación por discapacidad, daños patrimoniales, acoso psicológico y amenazas. Cada uno de ustedes enfrentará el peso completo de la ley mexicana. Los padres de los 5 agresores comenzaron a llegar uno por uno, convocados por llamadas telefónicas que habían recibido directamente de la oficina del general. Gustavo Sandoval, el poderoso empresario inmobiliario, llegó en una caravana de autos blindados, esperando usar su influencia habitual para resolver el malentendido. Su expresión cambió drásticamente cuando vio a su hijo esposado y a las cámaras de televisión nacional documentando cada momento. Gustavo Sandoval se acercó al general con la confianza arrogante de quien está acostumbrado a comprar su salida de cualquier problema. General Ramírez, soy Gustavo Sandoval. Creo que podemos resolver este malentendido como caballeros. Los muchachos cometieron una travesura de jóvenes, nada que no se pueda arreglar con la compensación económica apropiada. La respuesta del general fue entregar al empresario una carpeta gruesa, llena de documentos oficiales. Señor Sandoval, aquí tiene copias de las investigaciones federales en su contra. 3 procesos por lavado de dinero, vínculos comprobados con organizaciones criminales y evasión fiscal por más de 200 millones de pesos. Su hijo no cometió una travesura, cometió delitos federales contra una joven con discapacidad. El rostro de Sandoval se descompuso al reconocer documentos que creía confidenciales. ¿Cómo obtuvo esto? Su voz tembló por primera vez en décadas, al darse cuenta de que estaba enfrentando un poder que no podía comprar ni intimidar. General, podemos llegar a un acuerdo. Tengo recursos, influencias. Sus influencias no funcionan conmigo, cortó el general con frialdad absoluta. Soy militar de carrera, no político corrupto. Su dinero sucio no tiene valor aquí. Su hijo va a enfrentar la justicia, y usted probablemente también cuando la PGR decida proceder con los casos que tienen archivados contra usted. Los otros padres llegaron en sucesión, cada uno con su propio arsenal de amenazas, sobornos e influencias. El magistrado Sebastián Morales padre intentó usar su posición judicial. El exgobernador Fernández trató de activar sus redes políticas. El dueño de medios Carlos Méndez amenazó con guerra mediática. El líder sindical, Andrés Vega, prometió movilizaciones laborales. Todos encontraron la misma respuesta: un general del ejército mexicano respaldado por evidencia irrefutable, confesiones grabadas y el poder completo del sistema militar de justicia. Sus hijos estaban perdidos y ellos también comenzaban a comprender que sus propios imperios criminales estaban a punto de colapsar. Señores, declaró el general dirigiéndose a todos los padres reunidos, ustedes crearon estos monstruos. Los educaron creyendo que el dinero los hacía intocables, los protegieron de las consecuencias hasta convertirlos en depredadores sociales. Ahora van a ver cómo sus pequeños príncipes aprenden lo que significa vivir en una sociedad con leyes. La fiscal Moreno procedió formalmente con los arrestos, leyendo los derechos de cada uno de los 5 agresores, mientras las esposas de acero se cerraban alrededor de sus muñecas. Rodrigo Sandoval, Sebastián Morales, Diego Fernández, Carlos Méndez y Andrés Vega quedan arrestados por los delitos de discriminación agravada por discapacidad, daños patrimoniales, acoso psicológico y asociación delictuosa para cometer delitos de odio. Los flashes de las cámaras iluminaban la escena como rayos de tormenta eléctrica. Los 5 jóvenes que esa mañana habían entrado a la cafetería sintiéndose como dioses intocables, ahora eran conducidos hacia las camionetas de la Procuraduría como criminales comunes. Sus rostros, hinchados por las lágrimas y deformados por el terror, serían la imagen que México recordaría por generaciones. Sofía observaba desde su silla de ruedas, flanqueada por su padre y rodeada del respeto de todos los presentes.
por primera vez en años, se sentía verdaderamente protegida. «Papá», dijo tomando la mano curtida del general, «gracias por enseñarme que la justicia no es solo una palabra en mis libros de derecho. Es algo real que se puede hacer cumplir cuando las personas correctas deciden actuar». Doña Carmen se acercó con lágrimas de gratitud en los ojos. «General, en 40 años manejando este negocio, nunca había visto algo tan terrible como lo que le hicieron a su hija. Pero también nunca había visto justicia tan rápida y tan completa. Usted me devolvió la fe en que este país puede proteger a los buenos». Los medios de comunicación documentaban cada momento, creando un archivo histórico de lo que se convertiría en un caso emblemático de justicia social en México. Las redes sociales explotaban con millones de mensajes de apoyo para Sofía y admiración por la respuesta de su padre. General Justicia se convirtió en tendencia mundial. Mientras las camionetas oficiales se alejaban llevando a los 5 agresores hacia su nuevo destino en el sistema judicial federal, el general permaneció junto a su hija en la cafetería. «Mi hija», dijo con voz suave, «esto no termina aquí. Van a intentar presionarnos, van a tratar de comprar testigos, van a usar todos sus recursos para escapar de las consecuencias. ¿Estás preparada para una batalla legal que puede durar años?» Sofía sonrió por primera vez en esa terrible mañana. «Papá, me educaste para ser una guerrera. Me enseñaste que los militares nunca abandonan el campo de batalla cuando luchan por la justicia. Estoy lista para luchar hasta que estos criminales paguen completamente por lo que hicieron». Las siguientes 24 horas transformaron completamente el panorama mediático nacional. Los 5 apellidos más poderosos de México movilizaron todos sus recursos para controlar el daño, contratar los mejores abogados penalistas del país y lanzar una campaña de desprestigio contra el general y su hija. Sin embargo, se enfrentaron a algo que nunca habían experimentado, un enemigo que no se podía comprar. Los medios de comunicación controlados por la familia Méndez intentaron presentar el caso como abuso de autoridad militar contra jóvenes inocentes. Pero las imágenes de las confesiones grabadas y los testimonios de testigos hicieron que la narrativa se volviera inmediatamente contra ellos. La opinión pública mexicana se polarizó rápidamente, pero la mayoría abrumadora apoyaba a Sofía y condenaba a los agresores. El general recibió llamadas telefónicas de figuras políticas de alto nivel, algunos ofreciendo apoyo, otros sugiriendo discretamente que moderara su posición para evitar consecuencias en su carrera militar. Su respuesta fue siempre la misma: «Juré defender a los ciudadanos mexicanos cuando me convertí en soldado. Eso incluye defender a mi hija de criminales que se esconden detrás del dinero sucio». Sofía, lejos de esconderse, decidió convertirse en la cara pública del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Otorgó entrevistas desde su silla de ruedas, habló en universidades sobre discriminación y se convirtió en un símbolo nacional de dignidad y resistencia contra el abuso de poder económico. Los abogados de los 5 familias presentaron múltiples recursos legales: amparos, apelaciones, quejas por violación de derechos humanos, e incluso intentaron que el caso fuera transferido a tribunales internacionales, alegando persecución política. Cada recurso fue rechazado debido a la solidez abrumadora de las evidencias y la claridad de los delitos cometidos. Las universidades privadas donde estudiaban los 5 agresores enfrentaron presión pública masiva. Una por una, cancelaron las matrículas de los jóvenes e implementaron nuevos códigos de conducta específicos para prevenir discriminación por discapacidad. El mensaje era claro: el privilegio económico ya no los protegería de las consecuencias sociales de sus actos. 6 meses después del incidente en la cafetería, los 5 casos habían avanzado a través del sistema judicial federal con velocidad inusual,
debido a la claridad de las evidencias y la presión pública constante. Los mejores abogados que el dinero podía comprar se enfrentaron a algo que raramente habían experimentado: casos donde la culpabilidad de sus clientes era absolutamente irrefutable. Rodrigo Sandoval fue el primero en quebrar bajo la presión. Durante su cuarta semana en prisión preventiva, pidió un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio reveló años de comportamiento similar contra otras personas con discapacidad, creando una cadena de casos adicionales que la justicia mexicana comenzó a investigar metódicamente. Los padres, enfrentando sus propias investigaciones federales aceleradas por la atención mediática, comenzaron a perder sus imperios económicos. Gustavo Sandoval vio congeladas todas sus cuentas bancarias mientras la UIF investigaba el origen de su fortuna. El magistrado Sebastián Morales fue suspendido de sus funciones judiciales pending una investigación completa de corrupción. Sofía continuaba sus estudios de Derecho, pero ahora con una misión clara: especializarse en derechos de personas con discapacidad y garantizar que ninguna otra persona pasara por la humillación que ella había experimentado. Su tesis de grado se centró en mecanismos legales para proteger a personas con discapacidad del acoso social sistemático. El general, lejos de enfrentar consecuencias negativas en su carrera, fue reconocido por sus superiores como un ejemplo de lo que significaba verdaderamente proteger y servir a los ciudadanos mexicanos. Su actuación se convirtió en caso de estudio en academias militares como ejemplo de intervención apropiada para proteger civiles vulnerables. Durante los juicios, que fueron transmitidos en vivo por decisión judicial debido al interés público, los 5 acusados mostraron diferentes niveles de arrepentimiento genuino. Algunos, como Carlos y Andrés, mantuvieron actitudes defensivas hasta el final. Otros, especialmente Sebastián y Diego, comenzaron a mostrar signos de comprensión real del daño que habían causado. El día de las sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que los casos serían ejemplares para establecer precedentes en la protección de derechos de personas con discapacidad en México. Los 5 acusados recibieron sentencias que reflejaban tanto la gravedad de sus crímenes como la necesidad de enviar un mensaje claro a la sociedad mexicana. Rodrigo Sandoval, como líder del grupo y con antecedentes de comportamiento similar, recibió la sentencia más severa: 8 años de prisión, trabajos comunitarios durante 15 años en instituciones para personas con discapacidad y la pérdida permanente de varios derechos civiles. Además, su familia fue obligada a crear un fondo de 50 millones de pesos para programas de inclusión social. Sebastián, Diego, Carlos y Andrés recibieron sentencias entre 5 y 7 años de prisión, con condiciones similares de trabajo comunitario y reparación económica. Más importante aún, todos fueron incluidos en un registro nacional de personas condenadas por crímenes de discriminación, lo que limitaría permanentemente sus oportunidades laborales y educativas. Las sentencias incluyeron un elemento innovador: terapia psicológica obligatoria para comprender el impacto de la discriminación, seguimientos psiquiátricos para evaluar su progreso en desarrollar empatía genuina, y la obligación de participar en programas educativos sobre derechos humanos durante el resto de sus vidas. Sofía estuvo presente en cada una de las lecturas de sentencias, no como víctima, sino como futura abogada, observando cómo la justicia mexicana podía funcionar cuando se aplicaba correctamente. «Papá», dijo después de la última sentencia, «hoy aprendí que la justicia no es venganza, es educación, es prevención, es protección social». El general, con lágrimas de orgullo en los ojos, respondió: «Mija, hoy México se convirtió en un país un poco más justo».
Y tú te convertiste en la abogada que este país necesita. Las palabras del militar resonaron por toda la sala del tribunal, donde periodistas, activistas y ciudadanos comunes habían sido testigos de un momento histórico en la lucha por los derechos humanos. Los medios nacionales e internacionales catalogaron las sentencias como un parteaguas en la justicia social mexicana y un ejemplo para América Latina sobre cómo proteger a personas con discapacidad. El caso se estudiaría en facultades de Derecho durante décadas como ejemplo de justicia efectiva y proporcional. 2 años después de las sentencias, México había experimentado cambios legislativos significativos inspirados en el caso de Sofía. El Congreso de la Unión aprobó la Ley Sofía Ramírez, que endurecía las penas por discriminación contra personas con discapacidad y creaba mecanismos especiales de protección en espacios públicos y educativos. Los 5 condenados mostraron evoluciones muy diferentes durante su tiempo en prisión y trabajo comunitario. Rodrigo, después de 2 años de terapia intensiva y trabajo diario con personas con discapacidad, escribió cartas públicas de disculpa detalladas y se comprometió a dedicar el resto de su vida a reparar el daño que había causado. Su transformación parecía genuina, aunque muchos permanecían escépticos. Sebastián y Diego desarrollaron una amistad extraña durante su servicio comunitario, trabajando juntos en un centro de rehabilitación neurológica. Ambos decidieron estudiar terapia física por correspondencia desde prisión, planeando dedicar sus vidas a ayudar a personas con discapacidades similares a las de Sofía. Su arrepentimiento parecía auténtico y profundo. Carlos mantuvo una actitud defensiva durante la mayor parte de su sentencia, pero un evento específico lo cambió completamente. Conoció a un niño de 10 años con parálisis cerebral en el centro comunitario donde trabajaba. El niño le preguntó inocentemente por qué había lastimado a la abogada bonita de la televisión. La pregunta infantil quebró su resistencia psicológica y finalmente comenzó a comprender la magnitud real del daño que había causado. Andrés fue el caso más problemático. Incluso después de 2 años de sentencia, mantenía que había sido victimizado por el sistema judicial y que sus acciones no merecían castigo tan severo. Los psicólogos penitenciarios recomendaron terapia adicional y extensión de su trabajo comunitario, debido a su falta de progreso emocional genuino. Sofía, mientras tanto, se había convertido en una de las voces más respetadas en derechos humanos de México. Se graduó con mención honorífica de la carrera de Derecho y fundó la organización Justicia Inclusiva, que proporcionaba asesoría legal gratuita a personas con discapacidad víctimas de discriminación. 3 años después del incidente original, Sofía regresó a la cafetería El Rincón Poblano para celebrar su graduación de la maestría en Derechos Humanos. Doña Carmen, ahora de 65 años, había transformado su establecimiento en un modelo nacional de accesibilidad e inclusión, recibiendo reconocimientos gubernamentales y visitantes de todo el país que querían aprender de su ejemplo. «Mija», dijo la anciana mientras servía los tradicionales chilaquiles verdes, «cada día agradezco a Dios que tu papá haya llegado ese día. No solo te salvó a ti, salvó a muchas otras personas que ahora están protegidas por las leyes que ayudaste a crear». Sus palabras estaban llenas del cariño maternal genuino que había desarrollado hacia Sofía durante estos años. Mientras disfrutaba su desayuno y repasaba mentalmente su tesis doctoral sobre mecanismos preventivos contra la discriminación social, Sofía notó a un joven que la observaba nerviosamente desde la entrada. Al principio no lo reconoció, pero gradualmente los rasgos faciales le resultaron familiares. Era Sebastián Morales, uno de sus antiguos agresores. Se acercó lentamente, claramente luchando contra sus propios nervios e inseguridades.
Sofía, dijo con voz apenas audible, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿puedo hablar contigo un momento? Su apariencia había cambiado drásticamente. Más delgado, con expresión humilde, usando ropa sencilla y manteniendo una postura corporal que reflejaba vulnerabilidad genuina. Sofía lo observó cuidadosamente, utilizando las habilidades de observación que había desarrollado como futura abogada. Podía ver en sus ojos algo que no había estado presente 3 años atrás: arrepentimiento genuino y, más importante, comprensión real del daño que había causado. «Puedes sentarte», dijo indicando la silla frente a ella, «pero quiero que sepas que nada de lo que digas va a cambiar lo que hicieron». Sebastián asintió, aceptando completamente los términos de la conversación. «No vengo a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Vengo a contarte que tu caso cambió mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. He estado trabajando en el Centro Nacional de Rehabilitación Neurológica durante 2 años. Todos los días veo personas como tú, personas que enfrentan desafíos enormes, con dignidad y fuerza que yo nunca tuve. He aprendido cosas sobre mí mismo que preferiría no haber sabido nunca», continuó Sebastián, con voz quebrada por la emoción genuina. «Me di cuenta de que fui educado como un monstruo, criado para creer que las personas diferentes eran objetos de diversión. Pero trabajando con pacientes neurológicos, he visto que la única diferencia real entre ellos y yo es que ellos tienen valor moral verdadero». Sofía escuchaba sin interrumpir, observando cada gesto, cada expresión facial, evaluando la sinceridad de sus palabras con la objetividad que había desarrollado como estudiosa del comportamiento humano. Su experiencia con criminales durante sus prácticas profesionales le había enseñado a distinguir entre arrepentimiento genuino y manipulación calculada. «No espero que me perdones», continuó el joven, «porque lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas que cada día de mi vida desde ese momento ha estado dedicado a tratar de reparar una fracción microscópica del daño que causé. He estudiado terapia física, he trabajado sin pago en centros de rehabilitación y he dedicado cada peso que gano a programas de apoyo para personas con discapacidad». Sofía permaneció en silencio durante varios minutos, procesando las palabras y evaluando la transformación aparente del hombre que una vez había participado en su humillación más terrible. «Sebastián», dijo finalmente con voz controlada, «el arrepentimiento genuino no busca perdón, busca reparación. Si realmente has cambiado, entonces continúa trabajando para reparar el daño, no para tu propia paz mental, sino porque es lo correcto». Las palabras de Sofía cortaron profundamente, pero Sebastián las recibió con aceptación total. «Tienes razón, y quiero que sepas algo más. Diego y yo hemos estado documentando casos de discriminación que presenciamos y ayudando a víctimas a presentar denuncias. Hemos logrado que procesen a 12 personas por delitos similares a los que cometimos. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es nuestro trabajo de por vida». Cuando Sebastián se levantó para marcharse, Sofía le dijo algo que lo sorprendió completamente. «Si realmente quieres reparar el daño, ven a trabajar como voluntario en mi organización. Pero te advierto, será el trabajo más difícil de tu vida. Enfrentar diariamente a víctimas de discriminación y ver el dolor que tú mismo causaste multiplicado en cientos de personas». El joven asintió con lágrimas genuinas en los ojos. «Acepto, y Sofía, gracias por darme la oportunidad de convertirme en una mejor persona, aunque no la merezca». Sus palabras resonaron con una humildad que 3 años antes habría sido absolutamente imposible en él. 5 años después del incidente en la cafetería, México había experimentado una revolución silenciosa en materia de derechos de personas con discapacidad. La ley Sofía Ramírez había servido como modelo para legislaciones similares en toda América Latina,
y el caso había sido estudiado en universidades europeas como ejemplo de justicia transformativa efectiva. Sofía, ahora doctora en Derechos Humanos y directora del Instituto Nacional de Protección a Personas con Discapacidad, había logrado algo que parecía imposible: transformar su trauma personal en una fuerza de cambio social que beneficiaba a millones de personas. Su organización, Justicia Inclusiva, había procesado exitosamente más de 1000 casos de discriminación y había logrado cambios legislativos en 18 estados mexicanos. El general Alejandro Ramírez, ascendido a división general por su ejemplar servicio a la ciudadanía, había desarrollado protocolos militares especializados para la protección de personas vulnerables. Sus métodos se habían convertido en estándar internacional y eran enseñados en academias militares de todo el mundo como ejemplo de intervención proporcional y efectiva. Los 5 condenados habían evolucionado de maneras diferentes pero significativas. Rodrigo había completado una carrera en trabajo social desde prisión y dirigía programas de rehabilitación para jóvenes agresores. Su transformación era considerada un caso de estudio en psicología criminal rehabilitativa, aunque él mismo insistía en que ninguna transformación podía borrar completamente el daño que había causado. Sebastián y Diego trabajaban tiempo completo en centros de rehabilitación neurológica, habiendo desarrollado técnicas innovadoras de terapia física que habían beneficiado a cientos de pacientes. Su trabajo había sido reconocido internacionalmente, pero ellos rechazaban cualquier reconocimiento personal, insistiendo en que era simplemente parte de su deber de reparación de por vida. Carlos había encontrado su vocación en el periodismo de derechos humanos, utilizando los medios de comunicación que una vez había despreciado para documentar y exponer casos de discriminación. Su serie investigativa, Voces Silenciadas, había ganado premios nacionales y ayudado a procesar a docenas de discriminadores en todo el país. Andrés había sido el caso más complejo de todos. Después de 4 años de terapia intensiva y trabajo comunitario forzado, finalmente había logrado un breakthrough emocional cuando su propia hermana menor sufrió un accidente que la dejó con discapacidad permanente. La experiencia de ver a su familia enfrentar discriminación lo había transformado más profundamente que años de castigo legal. Nunca entendí realmente lo que les hice, confesó durante su última sesión terapéutica documentada, hasta que vi a mi hermana llorar porque otros niños se burlaban de su silla de ruedas. En ese momento comprendí que yo había sido uno de esos niños crueles, pero dirigido hacia una persona inocente que no tenía familiares que la protegieran inmediatamente. Sofía había seguido el progreso de todos sus antiguos agresores a través de los informes del sistema penitenciario y de rehabilitación social. Como estudiosa de la justicia transformativa, entendía que la verdadera reparación requería cambio genuino en los perpetradores, no solo castigo. Sin embargo, también sabía que el perdón no era obligatorio ni siempre apropiado. Durante una conferencia internacional sobre derechos humanos en Ginebra, Sofía fue preguntada por un periodista sobre si había perdonado a sus agresores. Su respuesta se convirtió en cita histórica. El perdón es un regalo personal que la víctima puede escoger dar o no dar. Pero la justicia es una obligación social que la comunidad debe hacer cumplir independientemente del perdón personal. Mi trabajo no depende de mis sentimientos hacia quienes me lastimaron. Depende de mi compromiso con prevenir que otros sufran daños similares. Sus palabras encapsulaban una filosofía legal que estaba revolucionando el tratamiento de crímenes de odio en todo el mundo. El caso había demostrado que era posible lograr justicia efectiva,
rehabilitación genuina de perpetradores y protección social sostenible simultáneamente, sin requerir que las víctimas sacrificaran su bienestar emocional en nombre del perdón y olvido. Las familias de los 5 condenados habían enfrentado consecuencias variadas. Algunas, como la de Sebastián, habían usado la crisis como catalizador para examinar y cambiar sus valores familiares fundamentales. Otras, como la de Rodrigo, habían colapsado completamente bajo el peso de las investigaciones federales y la vergüenza pública, perdiendo fortunas enteras y estatus social. 10 años después del incidente, una nueva generación de jóvenes mexicanos crecía en un país donde la discriminación contra personas con discapacidad llevaba consecuencias federales severas y donde el caso de la cafetería se enseñaba en todas las escuelas secundarias como ejemplo de por qué los derechos humanos no eran negociables. Sofía, ahora de 29 años, se había convertido en una figura internacional en derechos humanos. Su libro, Justicia sin venganza, cómo transformar el trauma personal en cambio social, había sido traducido a 14 idiomas y era lectura obligatoria en facultades de derecho de 3 continentes. Sin embargo, ella mantenía una perspectiva humilde sobre su impacto. El cambio real no vino de mi sufrimiento, explicaba durante sus conferencias, vino de la decisión social de ya no tolerar el abuso sistemático de personas vulnerables. Mi papá simplemente aplicó las leyes que ya existían. Mi trabajo posterior simplemente fortaleció esas leyes. El verdadero héroe de esta historia es la sociedad mexicana que decidió que la dignidad humana vale más que el privilegio económico. El general Ramírez, ahora retirado y dedicando su tiempo a escribir manuales de protección civil, reflexionaba sobre cómo un momento de furia paternal había evolucionado hacia un legado nacional de protección institucional. Cualquier padre habría hecho lo mismo, insistía modestamente, pero quizás no todos habrían tenido las herramientas militares para hacerlo efectivo inmediatamente. Los 5 hombres que habían comenzado como agresores adolescentes ahora, en sus 30 años, vivían vidas completamente transformadas. 4 de ellos trabajaban activamente en reparación social, mientras que sus historias servían como ejemplos de que la rehabilitación criminal genuina era posible cuando se combinaba justicia apropiada con apoyo psicológico profesional. Rodrigo, el líder original del grupo, había establecido un fondo de becas para estudiantes con discapacidad y trabajaba como consejero en programas de prevención del bullying. No busco reconocimiento, explicaba a los medios. Busco que mi vida restante tenga algún valor después de los años que perdí siendo un monstruo. La cafetería El Rincón Poblano se había convertido en un sitio histórico protegido, visitado por miles de personas anualmente que querían ver el lugar donde había comenzado una revolución de derechos humanos. Doña Carmen, ahora octogenaria pero aún administrando su negocio, mantenía una mesa permanentemente reservada para Sofía y había colgado una placa que decía: «Aquí comenzó la justicia para todos». En el 10º aniversario del incidente, se organizó un evento conmemorativo en el mismo lugar donde todo había comenzado. Sofía llegó no como la víctima traumatizada de años atrás, sino como la doctora en derechos humanos reconocida internacionalmente que había transformado su dolor en propósito social trascendente. El general Ramírez, ahora con cabello completamente gris, pero manteniendo su porte militar impecable, observaba con orgullo paternal absoluto a la mujer extraordinaria en que se había convertido su hija. «Mija», le dijo mientras se preparaban para el evento, «cuando te adopté después del terremoto, esperaba darte una familia. No sabía que tú nos darías un legado que cambiaría a México». Los 4 agresores rehabilitados asistieron al evento, no como invitados honorarios,
sino como testimonios vivientes de que la justicia transformativa podía funcionar cuando se aplicaba correctamente. Mantuvieron perfiles discretos, hablando solo cuando se les pidió específicamente que compartieran sus experiencias de transformación personal. Este aniversario no celebra mi sufrimiento, declaró Sofía durante su discurso principal. Celebra la decisión colectiva de México de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Celebra a un padre que cumplió su juramento militar de proteger a los indefensos. Celebra a una sociedad que decidió que la dignidad humana no tiene precio. Durante el evento, se anunciaron nuevas becas internacionales para estudiantes con discapacidad, programas de intercambio académico para investigación en derechos humanos y un centro de investigación permanente sobre justicia transformativa que llevaría el nombre conjunto de Centro Ramírez Herrera de Estudios en Dignidad Humana. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Sofía se quedó sola en la cafetería después del evento oficial. Sentada en la misma mesa donde había sufrido su peor humillación, reflexionaba sobre el camino extraordinario que habían recorrido ella, su familia, sus agresores y su país entero. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de uno de sus estudiantes doctorales. Profesora, acabo de procesar exitosamente mi primer caso de discriminación por discapacidad, utilizando los precedentes que usted estableció. La justicia continúa. Sofía sonrió sabiendo que su legado viviría a través de las generaciones de abogados que formaría y las leyes que había ayudado a crear. El general se acercó y se sentó junto a ella en silencio companero. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto, mija?, dijo finalmente. Es que transformaste el día más terrible de tu vida en el regalo más hermoso que le has dado a tu país. No, papá, respondió Sofía tomando la mano curtida de su padre adoptivo. Lo más extraordinario es que me enseñaste que la justicia no es venganza, es protección, es prevención, es asegurar que ninguna otra persona pase por lo que yo pasé. Sus palabras encerraban la sabiduría que había ganado a través del dolor, pero también la esperanza que había construido a través del trabajo incansable. Mientras padre e hija permanecían sentados en la cafetería donde había comenzado todo, México continuaba su transformación hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más protectora de sus ciudadanos vulnerables. El eco de los platos rotos una década atrás había sido reemplazado por el sonido de la construcción de un país donde la dignidad humana finalmente tenía el valor que siempre debió tener.